Bueno, muchas gracias por vuestra exposición a ambos, por abrirnos los ojos a las cosas que se hacen en otros sitios, en otras comunidades de las que tenemos mucho que aprender. Y antes de pasar a las preguntas, yo quería preguntaros si sabéis si en algún otro sitio, aparte de creo que has dicho que en Olot había otra unidad, si en algún otro sitio se está empezando o hay algún proyecto parecido al vuestro. Pues, bueno, sí, con respecto a medio ambiente y cáncer, es verdad que está bastante avanzado en el Hospital de La Paz, en Madrid. De hecho, el jefe de oncología de allí estuvo en el tribunal de mi tesis y a raíz de ahí, pues bueno, cogió confianza con el doctor Juan Antonio Ortega y tienen bastante avanzado que quieren iniciar una unidad de salud medioambiental también ahí en Madrid, en La Paz, y quieren iniciarla un poco como se inició también en Valencia y en Murcia con el cáncer infantil, ¿no? Como que ese sea la punta de lanza para luego seguir abriendo espacio ahí en Madrid. Y con respecto al medio ambiente y cáncer, ya no comunidades de salud medioambiental, sino sí como programas de largo seguimiento, un poco con la visión que tenemos nosotros desde Murcia. Sé que en Málaga mostraron interés y tal, pero bueno, es verdad que lo que es la unidad de salud medioambiental, ahora mismo está la de Girona, está la de Murcia y en Oviedo hay un embrión ahí. En Oviedo hay un embrión también, es verdad. Marcelino también estuvo con nosotros y también está ahí trabajando, pero poco más. También es verdad que con la estructura de nuestra unidad no, pero sí hay mucha gente trabajando en salud medioambiental, pero ellos no lo saben. Y eso es importante, claro. Allí en Murcia hay una enfermera que se dedica en la consulta de crónicos a andar por la playa con sus pacientes. Y eso es salud medioambiental, pero ella no lo sabe. Entonces, bueno, está muy bien que nos dé ideas, ¿no? Que podemos aplicar nosotros aquí también, aunque es una pena que no esté el consejero para que escuche estas cosas, pero a lo mejor a nivel individual podemos empezar a aplicarlas. Bueno, se lo repetimos ahora después, ¿no? Claro. Preguntas, por favor. Hola. Sí, yo quería preguntaros que después de esa identificación de los clústeres que hacéis según los colegios, las zonas, los barrios, algo así entendido, ¿no? Si tenéis algún tipo de capacidad para actuar sobre ayuntamientos, para corregir, no solo identificar ese factor de riesgo, sino poder corregir, pues si hay algo que contamina, revertirlo, si hay revertir esos riesgos que identificáis. Claro, es verdad que eso sería lo ideal. Los clústeres que hemos identificado hasta ahora, por ejemplo, identificamos un clúster en Cieza, de un municipio que hay en Murcia, de leucemia aguda linfoblástica, y en el que vimos sobre todo en Cieza el principal problema que tiene es con la calidad del aire. Cieza es un municipio de agricultura, sobre todo de árboles frutales, entonces en invierno, para mantener la temperatura de los frutales que no se congelen, queman muchos residuos agrícolas, queman plásticos, etcétera. Entonces, cuando tú pasas por ese municipio está cubierto por una capa de humo en invierno. Entonces, a raíz de la publicación del artículo científico, lo importante, la parte de divulgación, diseminación, ¿cómo era lo...? Estaba la parte de divulgación, siempre confundo los dos términos, divulgación como hacia el resto de profesionales científicos y tal, diseminación hacia la población, pero bueno, que también es importante, normalmente intentamos que esos trabajos tengan repercusión en los medios de comunicación regionales, y eso hace también que pueda ayudar a la población a empoderarla para pedir o solicitar en los ayuntamientos y tal que se intente revertir el problema, ¿vale? O sea, de manera directa no somos nosotros los que incidimos sobre el ayuntamiento, etcétera, pero sí que damos un poco la herramienta y la cobertura científica, por así decirlo, para que los grupos, como ha comentado Ana, ¿no? Todos los grupos vecinales, asociaciones de vecinos, AMPAs, etcétera, puedan solicitar, ¿no? Con una cobertura científica, pues las preocupaciones que puedan tener. Muchas gracias a los dos y bueno, me sorprende la labor tan importante que desarrolláis, como diría mi madre. y nada, mi pregunta es las secuelas que origina el tratamiento del cáncer en la infancia a la edad adulta, la experiencia que habéis tenido y cuáles son las secuelas más frecuentes
que habéis detectado en cuanto hormonales, neuronales, musculoesqueléticas y bueno. Es verdad que depende muchísimo de los tratamientos que haya recibido el niño o la niña. O sea, nosotros trabajamos con guías de práctica clínica basadas en la evidencia que te dicen que según el tratamiento, según la dosis, aumenta el riesgo de que aparezcan un efecto tardío a distinto nivel, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es una identificación de riesgo individualizada, personalizada de cada superviviente. Así, en líneas generales, es verdad que los efectos endocrinos son los más comunes, ¿vale? Desde obesidad, sobrepeso, trastornos tiroideos, etcétera. Luego también efectos cardiovasculares, aumento de hipertensión cuando sean más mayores, disfunciones ventriculares, aunque es un poco más extraño, pero principalmente son trastornos endocrinos y luego muy frecuentes también los trastornos odontológicos, ¿vale? Afecta muchísimo a la dentición, son dientes o hipoplásicos o que no salen, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante cuando hablamos de efectos tardíos es que es todo individualizado, depende de cada tratamiento, de las dosis, de incluso otras comorbilidades que puedan tener, ¿no? Entonces, lo importante en la consulta son recomendaciones generales, sino son recomendaciones específicas de cada superviviente, ¿vale? Hola. Perdón, no te digo bien. Déjame un segundo. Que dentro de las secuelas que se detectan, Sí. ¿habéis hecho algo, habéis modificado a esa persona en la epigenética o la alimentación o exposición a tóxicos y todas estas cosas? ¿Han podido modificar y esas sintomatologías han cambiado a una mejoría? Nosotros trabajamos primero en prevención, es decir, no queremos que aparezcan esos efectos tardíos. Es verdad que estamos ahora mismo, siempre decimos, estamos en una ventana de tiempo, es decir, llevamos poco tiempo con el programa como habéis visto en Murcia, estamos desde el año 98, es decir, que han pasado relativamente pocos años y como habéis visto el riesgo de que aparezcan efectos tardíos sigue aumentando con la edad. Entonces, normalmente entre los 20 y los 30 años, después de haber acabado con el tratamiento, es cuando empiezan a aparecer esos efectos tardíos. Entonces, por así decirlo, estamos ahora en un periodo de luna de miel en el que hay pocos efectos, hemos identificado pocos efectos tardíos en proporción, ¿vale? Pero eso no quita para que nosotros desde el principio incidamos siempre en esos cambios de estilos de vida, en evitar exposiciones ambientales, en mejorar la alimentación, etcétera, ¿vale? Sí que es cierto que algunos casos, por ejemplo, alguna hipertensión que hayamos tenido, modificando la alimentación, bajando el peso, etcétera, pues bueno, puede tener su efecto, ¿no? Pero es verdad que estamos ahora mismo con ese periodo de luna de miel que nosotros decimos. Muchas gracias. Nada. Una cosa técnica. ¿De quién depende la unidad de salud medioambiental? ¿De la consejería, del servicio de salud? No, es del hospital, depende del servicio de pediatría en el hospital. Es una unidad que pertenece al servicio de pediatría del hospital. Sí. Sí. ¿Y la decisión de montarla fue? Fue cuando el doctor Juan Antonio Ortega vino de Valencia a Madrid. Él lo habló en ese momento con el gerente del hospital y con el jefe de servicio y les puso la idea y lo que era la unidad y lo compraron. Es la mejor idea. Bien. No sé.
que pasó muchísimas vicisitudes, podríamos estar aquí largo entendido hablando, que financiara un proyecto para que Juan Antonio Ortega pudiera estar trabajando de la misma forma que otros compañeros de promoción que estaban en centros de salud o hospitales comarcales, y con una retribución justa para lo que tenía que estar haciendo, no como ni llegando a milovistas, quedarse en centralistas, por decirlo de alguna forma. Y entonces, y a pesar de ser los mismos mandamases políticos del país valenciano y de Murcia, allí en Murcia se enteraron de nuestras publicaciones, el respaldo que teníamos de la Organización Mundial de la Salud, y entonces nos hizo oferta de que nos fuéramos allí. A mí me llegaron también a ofrecer el trasladar. Y lógicamente yo dije que como los árboles ya mayores, si se trasplantan mueren, que se tenía que ser. Y Juan Antonio Ortega se lo estuvo pensando mucho, pero su mujer, que también era allí murciana, y dijo que o se iba allí o se divorciaba ella. Y efectivamente se tuvo que marchar. Y eso fue. Entonces. Y aprovechando voy a hacer un par de preguntas, por lo menos a Miguel Felipe. ¿Habéis valorado...? Sí, hay el orden. Sí, vale. Mil y una disculpas, No, pregunte usted, por favor. Pregunte usted, que lo mío, luego en el cóctel se lo digo. Si lo mío al lado de eso no es nada. Bueno, que he oído hablar así de corrido del gas radón, y yo había oído la primera vez sobre el gas radón en el año 2003, y es que como que no se habla de ello, como que todo el mundo sabe los efectos nocivos del tabaco y demás, pero del gas radón, ¿qué se sabe? ¿A qué tipo de cánceres afecta? O no sé, ¿qué se hace para evitarlo, por ejemplo? Sí, no, nosotros los casos que hemos visto suelen ser, aparte de todos los casos muy similares, suelen ser mujeres no fumadoras con un cáncer de pulmón muy específico y que también tienen antecedentes de problemas tiroideos, ¿vale? Que normalmente es lo que suele producir. Es verdad que son zonas que están construidas en las laderas de la montaña, zonas graníticas, y el gas radón es un gas que emana de la tierra. Para evitarlo, es verdad que lo mejor que se puede hacer es ventilar muy bien. Suelen ser casas muy cerradas, suelen ser casas muy antiguas, con muros muy gordos, con poca ventilación. Es verdad que el gas radón es un gas que se volatiza muy rápido. Entonces, con una buena ventilación, incluso si no es suficiente, se clava un tubo ahí en la tierra y se puede sacar, que se acumula como en bolsa. Pero sí que es cierto que cuando son, no lo medimos en todos, ¿no? Pero cuando son tumores que está indicado, por ejemplo, hace poco medimos uno, era una mujer de 40 y pocos años, que eso tuvo un cáncer de pulmón, no fumadora y tal, y en una zona ahí en la región, una ladera de una montaña, sobre todo la casa donde ha vivido toda su infancia, estaba muy pegada a la montaña, muro muy gordo y tal, y medimos el radón allí. No salió alto, pero bueno, pero es verdad que es un factor de riesgo y que había que medirlo, ¿no? O sea, son esa vigilancia también que se hace sobre factores ambientales. De hecho, hay mapas de radón en España, está muy identificado. Si pones mapa radón España, te sale todas las zonas donde hay más acúmulos de radón y donde puede ser un factor de riesgo. Bueno, me dicen que nos estamos pasando de tiempo y hay que hacer la presentación del libro, entonces una pregunta más y por favor que sea rápido. Bueno, yo quería preguntarle a Miguel que cuánto tiempo le lleva rellenar esa hoja verde que has dicho, porque me ha parecido intensa y luego si hay algún caso para deshabituar a la persona, eso, si ya le remites, es un equipo multidisciplinar el que hay en el hospital o... A ver, la hoja verde se rellena en 5 o 7 minutos, ¿vale? A ver, en principio se rellena, ya después están las intervenciones que van aparte. Y el tema del tabaco se decide otro día, ¿vale? Porque sí es verdad que si se hace en el momento, se presiona mucho a la mujer y en el momento te dice sí, pero después no viene más. Entonces yo normalmente lo que hago es darle el teléfono, que sepas que te podemos ayudar y trabajamos así y ya está. Y llámame cuando quieras y normalmente pues llaman. Bueno, yo siento tener que interrumpir, ellos van a estar por aquí, les podéis seguir haciendo preguntas, pero vamos a pasar a la presentación del libro porque si no se nos hace muy tarde y tenemos que subir también al cóctel que nos dan en el Palacio. Cristina. Muchas gracias, Flor.